Pasemos ahora a la quinta parte del estudio sobre los 5 dones ministeriales y vamos a tratar el tema del evangelista. En hebreo se traduce como mevaser. Viene de la palabra basar, que significa ser fresco, o sea, algo nuevo, novedades. Anunciar, y si miramos cómo se utiliza en los textos del Tanaj, vemos que hay un enfoque muy predominante de buenas nuevas. Es un mensajero predicar buena o publicar buenas nuevas. En 1 Samuel 4:17 encontramos esta palabra. Respondió el que trajo la noticia. Creo que es la primera vez que aparece en el Tanaj. Y el hebreo dice ha mevaser, el anunciador, el que publica. Y lo tradujeron como el que trajo la noticia, ha mevaser. Y dijo, Israel ha huido delante de los filisteos. Además, ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus 2 hijos, Ofni y Finés. El arca de Dios ha sido tomada. Ahí vemos que no es una buena nueva, es una mala noticia. Pero si revisas el resto de los lugares donde aparece la palabra mevaser, te vas a dar cuenta que la gran mayoría habla de buenas nuevas. Es un noticiero. Noticiero, me gusta la palabra. Mevaser es noticiero, el que proclama buenas nuevas o nuevas en general. Isaías 40:10. Súbete a un monte alto, oh Sión, portador de buenas nuevas. Mevaseret Zion, dice el hebreo, que es Sión, un proclamador de buena nueva. O sea, la palabra portador de buenas nuevas es una sola palabra en hebreo. Mevaseret. Portador de buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas, di a las ciudades de Yehudá, aquí está vuestro Dios. Estas son buenas nuevas. Y Isaías 41:7, Rishon lezion hine hinam vel Jerusalén mevaser eten. Aquí es la frase que decimos en Havdalah. 41:27. Dije primero a Sion, mira, aquí están. Y a Jerusalén os daré un mensajero de buenas nuevas. Se podría traducir, os daré un evangelista. Rishon lezion, como Rishon, Yom Rishon, el día primero. Rishon significa el primero, el principal. Isaías 52:7, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Aquí tenemos el mismo término en hebreo, mevaser. Del que anuncia la paz, shalom. Del que trae buenas nuevas de gozo. Del que anuncia la salvación, Yeshua. Y dice a Sión, tu Dios reina. Isaías 61:1, el Espíritu del Eterno Dios está sobre mí porque me ha ungido el Eterno para traer buenas nuevas a los afligidos. Vemos, por tanto, que Yeshua es un evangelista, porque él dijo estas palabras en la sinagoga, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros que estáis escuchando. No me gusta mucho la palabra evangelista, pero bueno, podemos usar griego, no hay problema. Si decimos sinagoga, también podemos decir evangelista. Aunque el término evangelista, en términos judíos, es muy negativo. Muy negativo. Un judío que diga, él es evangelista, es decir, es un hereje, es un falso profeta, es un adorador de dioses paganos. Eso es una de las cosas más terribles que puedes decir en Israel. Entonces yo opto que quizás no deberíamos usar ese término para no causar confusión, porque el judío por lo menos no entiende la palabra evangelista como algo positivo. El que trae malas nuevas, ¿no? Yo he venido para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Hechos 27:8, al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. ¿Qué significa uno de los 7?
uno de aquellos 7 que fueron escogidos como administradores de la logística de la comunidad, del reparto del dinero diario en Hechos 6. Uno de los 7 diáconos o administradores tenía un don ministerial llamado, ¿cómo lo llamaremos? Anunciador, predicador, evangelista, mensajero, heraldo, Magid. Vamos a llegar a eso. Segunda de Timoteo 4:5. Aquí Rabí Shaul, el apóstol Pablo, el apóstol Shaul, el Shaliach Shaul está diciendo a Timoteo, que también era apóstol: pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Ahí vemos que hay una conexión entre el Shaliach y el evangelista. Yo busco palabra nueva, necesitamos una palabra nueva. Vemos ahí que, como hablamos ayer, el dedo pulgar puede tocar cualquiera de los otros dedos. El apóstol puede también tener la función de evangelista. Y claro, cuando hay una situación de nueva obra, digamos, predicar donde nadie predicó, tienes que hacer el trabajo de un anunciador, un mensajero de buenas nuevas, para que la gente crea. No puedes empezar ahí como pastor. ¿Qué vas a hacer? O maestro, no. Tienes que proclamar primero, que la gente escuche, que sepa. Y se ve que Timoteo necesitaba ser animado para hacer ese trabajo. Quizás no lo tenía tan nato como algunos nacen ya hablando. Algunos tienen que esforzarse para salir un poquito. Quizás él era un poco más tranquilo y Rabí Shaul, Shaliach Pablo, Shaul tenía que animarle para hacer ese trabajo. Cumple tu ministerio, o sea, no te dejes sin cumplir esa parte, que eso lo tienes también. Tienes otras cosas, pero esto no dejes de hacer eso. 1 Timoteo 2, del 3 al 7. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, el Mesías Yeshua, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto, ¿para qué? Para dar testimonio, para anunciar, o para este hecho, que Dios quiere que todo el mundo sea salvo, y ha enviado a Yeshua, que se dio como rescate en su tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Aquí la palabra predicador es en el griego kerux, que significa predicador, heraldo. En la versión hebrea de Dietrich está escrito keros, que es muy parecido al griego. Keros, con zain, que significa proclamador, que es el mismo significado que el griego. En la versión de Salkinson Ginsburg tradujeron magid, que es como narrador, de la palabra lehagid, decir. Haggadah, relato, del Pesach, la misma raíz. Como dijimos, Dietrich se ajusta más al hebreo tanajita, de Tanaj. Y la traducción de Salkinson Ginsburg tradujeron para acoplar los textos de los apóstoles, los escritos apostólicos, al hebreo moderno. Entonces tenemos ahí dos términos hebreos como traducción del concepto kerux. Lo que yo pienso de todo esto es que, aunque no se dijo literalmente que el Shaliach Shaul era evangelista, vemos en su ministerio que él era evangelista. Él predicaba por todas partes. Tenía un don evangelístico también. Necesariamente tenía
que tenerlo, por la situación que nadie sabía nada, prácticamente en esa época. Entonces, él no lo dice en ningún lugar, pero aquí usa una palabra bien parecida a la palabra evangelista, que es un heraldo, un predicador, un proclamador. Yo creo que se está refiriendo a su ministerio evangelístico. Porque ves también el contexto que habla de que aquí habla de salvación para todos los hombres, y un hombre murió por todos, y hay testimonio de en rescate, es el testimonio que se dio, y para esto yo estoy para proclamar. O sea, es exactamente el trabajo del evangelista que está escribiendo aquí en el texto, que está describiendo. Hechos 8, del 4 al 40. Aquí tenemos el trabajo de un evangelista. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Y es importante entender esto. Si nosotros tenemos la tendencia de querer ser tan innovadores que nos olvidamos de lo que tenemos que predicar. Predicamos de la quinta pata del gallo. Y que la gente, wow, que la pata tiene una quinta, el gallo tiene una quinta pata. Es que normalmente se habla de la quinta pata del gato, pero para ser novedoso hay que decir del gallo, ¿no? Entonces, ¿para qué tú tienes que inventar tantas historias nuevas? Predica la palabra. Esta enseñanza la que estoy dando aquí, ¿te das cuenta de lo que estoy haciendo? Pongo los textos delante de las escrituras y explico lo que está escrito. ¿Te edificas con eso o no? Hay un fundamento en tu vida. Y ahora no son palabras de invenciones nuevas del doctor Ketriel. No te fundes en eso. Tienes que fundarte en lo que está escrito. Predica la palabra. Y no busques tanto en los midrashim. Eso son cosas bonitas para resaltar lo que está escrito en el Tanaj. Pero si no tienes el fundamento, ¿para qué te vas a las ramas? ¿Para qué estás poniendo el techo cuando no tienes fundamento? O poniendo las decoraciones de la casa cuando no tienes casa ni siquiera. Entonces, pon las cosas bien. Predica lo que está escrito, enseña lo que está escrito. Y Hashem te va a respaldar con milagros y señales. Papi, te amo. Aunque no lo hubieras quitado, te hubiera amado también. Felipe, uno de los 7, el que vimos antes, que era evangelista, descendió a la ciudad de Samaria. Les predicaba al Mesías. Primero dice predicando la palabra, aquí dice predicando al Mesías. ¿Cuál es el mensaje del evangelista? Mashiach. Lo que interesa es ver cómo se está escrito aquí. ¿Cómo está escrito? Les predicaba al Mesías. No dice les predicaba acerca del Mesías. Es muy diferente. Yo puedo hablarte de mi esposa. Hablar de muchas cosas de mi esposa aquí ante vosotros. Pero ella no está aquí. Pero si yo la traigo y la presento aquí delante y digo, he aquí mi esposa. Hay una gran diferencia. ¿Vas a hablar de él o le vas a presentar? Este es el trabajo del evangelista. Presentarle a él. Y retirarse un poquito para atrás. Para que la gente le conozca a él. Predicar a Mashiach. Y hermanos, quiero hacer una advertencia aquí. Hemos descubierto un tesoro que es la raíz hebrea, pensamiento judío, tradición israelita, lo que quieras llamarlo. El Shabbat, las fiestas. Pero nuestro mensaje no es eso. Nuestro mensaje es Mashiach. Que no pierdas el foco. ¿Por qué hablas del Shabbat? Porque el Shabbat es una expresión de Mashiach. Él es el Señor del Shabbat. ¿Por qué hablas del hebreo? Porque es la cultura de Mashiach, el idioma de Mashiach. ¿Por qué hablas del Israel? Porque Él es Israel. ¿Por qué hablas de raíces hebreas? Porque quieres conocerle a Él. Yo os digo una cosa. Cuando se me presentó a la edad de 33 años, interesante la edad, se me presentó, lo vi, no vi su cara, pero vi su luz que penetraba
dentro de mí. Mi primera reacción fue: yo quiero conocer a este hombre en su verdadero contexto, en su pueblo, conocer al judío Yeshua. Quiero conocerle a él. Y este inicio, digamos, hace como 23 años, 24 años, fue el inicio de algo nuevo en mi vida. Todo el afán de estos 24 años de buscar el judaísmo, el hebreo, las raíces hebreas, ¿sabes cuál es? El afán es conocerle a él. ¿Por qué me he mudado a Israel? Para conocer a Mashiach, Yeshua. Para darle a conocer al mundo, no el falso Jesucristo. El mundo conoce algo que es un sucedáneo, un chocolate que no es chocolate, un café que no es café, una pizza que no es pizza. En lugar de queso es plástico. Tenemos que predicar a Mashiach. Si habla del Shabbat, está bien, pero conéctalo con el Señor del Shabbat. No pierdas el foco. ¿Estás enamorado? Sigue siendo enamorado. Sigue estando enamorado. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejercitando la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Yo he oído en un estudio que este Simón fue el que fundó la iglesia de San Pedro en Roma. Solamente en la tradición de los padres de la iglesia se dice que este hombre fue el fundador del gnosticismo, y Justino Mártir guarda la historia de que Pedro fue a Roma no a ser el primer papa, sino a refutar a este Simón, porque él fue el que llevó mucha confusión a Roma, ahí por el año 62. Entonces, muy probable la iglesia de San Pedro es de San Simón. Entonces Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos desde el menor hasta el mayor le prestaban atención diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, no dice creyeron en Felipe, ¿te das cuenta? Creyeron a Felipe, es decir, en lo que decía Felipe acerca de aquel que era su foco, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre del Mesías Yeshua, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún aquí vemos que un evangelista puede bautizar. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe. Y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cabecera, no es parte del texto. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. ¿Ves aquí que los envían de dos en dos? Quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el espíritu de santidad, Ruach HaKodesh. Okay, así vemos la importancia de que las personas que nazcan de nuevo, que crean en Mashiach, reciban la tevilá en el espíritu, que reciban el espíritu, que fluyan en los dones, que hablen en lenguas, que sean equipados para servir como sacerdotes espirituales. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, pero por supuesto había entrado en ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Entonces les imponían las manos y recibían Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. Cuando Simón vio que el espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, ofreció dinero. Seguiré con sus cosas de antes, diciendo: dame también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel
sobre quien ponga mis manos recibe el Espíritu Santo. Yo también quiero transmitir el Espíritu como vosotros estáis haciendo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Cuando él dice veo, él está hablando como profeta. El profeta es el que ve más allá, ve detrás de la fachada. Pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén anunciando el Evangelio, las buenas nuevas, en muchas aldeas de los samaritanos. Aquí vemos que los apóstoles anunciaron las buenas nuevas. También servían como evangelistas en este caso. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y he aquí había un eunuco etíope. La palabra eunuco no está bien. Ahí vemos que esta es una traducción del arameo. Hechos de los Apóstoles, todo indica que no se escribió en griego, sino en arameo, porque no lo hubieran traducido, no lo hubieran puesto eunuco aquí. Un eunuco no puede estar entrando en el templo ofreciendo, estaba prohibido para un eunuco que era un castrado. Los castrados no podían sacrificar en el templo. Pero el arameo tiene dos palabras muy parecidas. Una es eunuco y la otra es fiel, un fiel. Es decir, un servidor de la reina, pero era un siervo fiel. Entonces esta es una de las claves para entender que el Hechos de los Apóstoles no fue escrito en griego, sino en arameo. Alto oficial de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, mira que un evangelista tiene que ser sensible al Espíritu, tiene que tener el espíritu de profecía también, ser dirigido por el Espíritu. Antes era un ángel que habló con Felipe, pero ahora es el Espíritu que habla con Felipe. Ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, ¿te imaginas ahí? Uno que está con el caballo en un carruaje, no sé si era asno o caballo, posiblemente caballo, porque era de la reina. Y aquí el Felipe, que va corriendo, y ahí está el carruaje, impresionante, corriendo. Le oyó leer al profeta Isaías, entonces, o sea que él podía leer en hebreo, o posiblemente una traducción, la Septuaginta, quién sabe. Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, ¿de sí mismo o de algún otro? Buena pregunta. Entonces Felipe abrió su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció las buenas nuevas de Yeshua. Acuérdate que Yeshua dijo una vez, el que crea en mí conforme a las escrituras, desde su interior correrán ríos de agua viva. Fue cuando habló de lo que enseñan los profetas, cuando vino la fe a este hombre. Solamente cuando creas en Yeshua conforme a las escrituras, van a fluir los ríos de agua viva dentro de ti. Las escrituras son la base para el fluir del Espíritu. Qué bonita esa palabra.
También cuando Pedro estaba predicando en casa de Cornelio, las buenas nuevas, ¿cuándo cayó el Espíritu? ¿Qué fue la palabra que salió de la boca de Pedro en ese momento? ¿Lo has mirado? ¿Qué causó que el Espíritu cayera sobre los gentiles? Dice, de él da testimonio todos los profetas. Cuando habló de los profetas, de lo que estaba escrito en los profetas de Israel, cayó el Espíritu. La base de nuestra prédica no es el Nuevo Testamento, amados. Son los profetas de Israel. Ese amén me gustó mucho. Amén. Es que están chocados aquí. Cambia el cassette. Te cambia el chip. Cambia totalmente. ¿Puedo repetir? La base del fluir del Espíritu son las palabras de los profetas. Y el mensaje nuestro no tiene que basarse en los escritos mesiánicos, sino en los profetas de Israel, empezando con Moshe Rabenu en adelante. Es el fundamento del mensaje del evangelista. Los que le revelaron algo poderoso. Baruch Hashem. Acuérdate que en ese tiempo no había nada escrito de lo que llamamos el Nuevo Testamento o los escritos mesiánicos. La base de la prédica nuestra es Tanaj. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, el fiel siervo, el fiel siervo de la reina, dijo, mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Conocía bien. Y Felipe dijo, si crees con todo el corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Yeshua, el Mesías, es el Hijo de Dios. No todos los textos tienen esa frase, pero no hay ningún problema porque concuerda con el resto de las enseñanzas. Lo que hay que destacar es que la palabra Hijo de Dios no significa lo que la iglesia cristiana enseña. Hijo de Dios significa el Rey de Israel, el Mesías. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del el Espíritu del Señor, que puede ser también Yeshua en este caso, Adón, que es lo mismo que el Espíritu del Eterno, arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco. ¡Qué tremendo! Primero un ángel te habla, vete a esa calle que no hay nada, que no hay nadie, y vete ahí. Y ahí aparece un hombre que está yendo desde Jerusalén a Etiopía, que es un viaje impresionante. Fue a Jerusalén a buscar a Dios y no encontró quizás todo lo que quería. Fue para adorar y ahora Hashem vio el corazón de este hombre, bendito sea Hashem. Y manda a un especialista. Y él explica, según el profeta Isaías, no podía ser el mejor texto, lo más fácil. Hashem lo puso fácil para Felipe. Imagínate que estuviera leyendo Levítico, sobre, no sé, o la genealogía. Pero luego el Espíritu se le quita del medio. Y es arrebatado. Se ve que aquí hay prisa, no hay tiempo de tomar el tren. Hay que volar sin avión. Generalmente el evangelista en sí es El evangelista va volando por el mundo, ¿verdad? Yo quisiera tener esta experiencia. No lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso, había nacido de nuevo. Mas Felipe se encontró en Azoto, Ashdod. Y eso está en la costa, o sea, fue trasladado, no sé cuántos kilómetros, 20 quizás, en el Espíritu. Y por donde pasaba, anunciaba las buenas nuevas en todas las ciudades, hasta llegó a Cesarea, o sea, Ashdod está en el sur, al norte de Gaza, y fue pasando por la costa hacia el norte. Es un trayecto un poco largo para caminar a pie, pero él fue ahí a predicar en todas las ciudades costeras y llegó a Cesarea. Ahí se quedó. Y lo que vimos antes, que cuando llegó Pablo y demás, ahí a su casa ya tenía una familia con 4 hijas que profetizaban. ¡Wow! ¡Qué familia! Mateo 4:22. Yeshua iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino. ¿Qué significa eso? Significa que
la autoridad de Dios de gobernar está muy cerca. Si lo ves desde el punto de vista judío, significa que se va a establecer ya el reino mesiánico, que el rey está aquí y ahora pronto va a tomar el trono y gobernar políticamente sobre Israel. Así es como lo entiende un judío hoy en día. Tenemos mucho que hablar aquí, pero no tenemos tiempo hoy. Hay que buscar más enseñanza sobre qué significa el reino y el establecimiento del reino. Lo que es cierto, yo creo que si hubieran recibido a Yeshua, se hubiera establecido el reino en Israel en ese tiempo. Potencialmente era posible, pero por el rechazo ya no se pudo. Potencialmente, cualquier generación puede recibir el reino. El pueblo tuvo la oportunidad, pero los gobernantes no lo recibieron, lo sacaron. Y los constructores de la casa rechazaron la piedra, pero Hashem lo utilizó para llevar, en primer lugar lo resucitó, lo puso en el cielo y ahí mandó el mensaje a los gentiles. Pero sí hubo una posibilidad de que el reino ya se estableciera en Israel en ese tiempo. ¿Cuántas veces quise reunir, pero no quisiste? Pero aquí vemos que les dieron la oportunidad de aceptar el reino que estaba viniendo, con el rey que estaba ahí, el futuro rey. Marcos 1:1, el Evangelio es lo que dice, principio del Evangelio de Yeshua, el Mesías, Hijo de Dios. Aquí vemos una frase que muestra lo que es el Evangelio. Lee el libro de Marcos y ya sabes lo que es el Evangelio. Y gran parte de ese libro, y los 4, habla del sufrimiento, muerte y resurrección de Yeshua. Gran parte, varios capítulos, muchos capítulos hablan de eso. Entonces, si vas a hablar del Evangelio, tienes que incluir todo. Y eso lo vemos también en la prédica de Pedro en Cesarea, en la casa de Cornelio. Si miras la prédica de Pedro, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, y comparas con el libro de Marcos, ves que es un resumen tremendo de Marcos, del libro de Marcos. Pedro estaba predicando el libro de Marcos en pocas palabras. De hecho, Marcos fue nuevo apóstol y se dice que lo obtuvo de Pedro. Sí, entonces, según la tradición, los escritos antiguos que tenemos, Marcos escribió el Evangelio de Pedro. Entonces debería ya ser llamado el Evangelio de Pedro, el libro de Marcos. Era el escriba de... Sí, porque Pedro no lo agregaría. Entonces tenemos aquí el libro de Marcos es el Evangelio resumido como lo explica Pedro. Ahora, Lucas 4, 16 al 21. Habla de Yeshua cuando llegó a Nazaret, donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga en el día de reposo. No me gusta esa palabra. En Shabbat. Voy a poner Shabbat aquí para que se entere. Y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Yeshayahu, Isaías, o Yeshayá, también se puede decir. Abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Allí todo indica que fue la Haftará de la semana, que él tenía que leer la Haftará. Primero se lee la Torah, luego la Haftará. Y en esa semana tocaba ese texto de Isaías. El Espíritu del Eterno está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio, las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. El mensaje del evangelista, escucha bien lo que digo ahora, que estoy hablando en el Espíritu. El mensaje del evangelista es el rescate del alma, pero para que se manifieste la presencia divina, tiene que haber manifestaciones sobrenaturales, no solamente para que el pueblo reciba los beneficios del reino, las bendiciones de la gracia de Dios, sino para que sus almas sean rescatadas eternamente. Hay un enfoque más profundo.
que es el alma del ser humano, pero Hashem está interesado en todo, en tu cuerpo, en tu economía, en tu familia. Entonces el mensaje del evangelista abarca todo, pero el propósito no es que sean ricos o sanados de sus enfermedades o prosperados en sus negocios o tengan paz en la familia. El propósito es que sus almas sean salvas para la eternidad, salvas para la eternidad. Porque Hashem está interesado en el ser humano eternamente y para siempre. Y el mensaje exterior, las manifestaciones, las chispas maravillosas de la presencia divina tienen que ayudar al hombre a conectar con algo más eterno que lo temporal. Qué bonito, Baruch Hashem, que me está ayudando ahora a dar lo que hay que dar. Cuando cerrando el libro lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis leído. Mateo 24:14, Baruch Hashem. Y estas buenas nuevas, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Con otras palabras, cuando predicamos el evangelio, tenemos que hablar de un reino venidero. Tenemos que hablar de un rey que va a venir a establecer su reino en la tierra, la paz eterna, primeramente 1000 años y después eternamente y para siempre. El rey viene a la tierra, tú no vas a ir al cielo, el cielo va a venir aquí. Este es el evangelio del reino. El reino venidero, Olam Haba, Malchut HaShamayim. El mundo venidero, el reino de los cielos, que se va viniendo, esto va viniendo. El rey viene. ¿Y dónde va? A Jerusalén, a tomar el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Israel para siempre, y todos los gentiles estarán felices, gozando de ese reino. Ahora, tú puedes ser parte de la reina. Qué tremendo mensaje tenemos. ¿Quieres ser parte de la reina? Amén. Este es el buen evangelio que tenemos. Sí, pero yo estoy predicando el evangelio aquí. El que sufre con él, reinará con él. Romanos 1:1. Pablo, siervo del Mesías Yeshua, llamado a ser apóstol, Shaliach, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por o a través de la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Yeshua el Mesías, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado, la shlichut, la misión, la tarea para promover la obediencia de la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales también estáis vosotros, llamados de Yeshua el Mesías, o llamados a ser de Yeshua el Mesías. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Fui apartado para el evangelio de Dios. Fui separado. Fui dedicado para dedicarme al evangelio. 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Tienen derecho a comer por su trabajo predicando. 1 Corintios 15:1-8. Aquí tenemos la esencia del mensaje que tenemos. Y esto es muy importante destacar este mensaje en estos tiempos turbulentos, cuando la gente piensa que la salvación depende de una creencia en la Trinidad. Falso mensaje de la Iglesia Católica y Evangélica, que si tú no piensas correctamente acerca de esta Trinidad, no vas a salvarte. Eso es un falso mensaje de salvación. Tenemos que combatir eso vehementemente, con poder del Espíritu, y no tanta discusión, sino mostrar con evidencias
de las Escrituras. Que lo que salva al hombre no es una creencia, lo que salva al hombre es una realidad espiritual, una vida indestructible. Y esa vida indestructible no depende de creer en una Trinidad o que Jesús sea Dios. El que predica eso es un falso profeta y un falso maestro, y hay muchos de ellos. El Evangelio está escrito aquí. ¿Cómo te salvas? No tiene nada que ver con la Trinidad. Tiene que ver con un hombre perfecto, santo, nació sin pecado y murió lleno de pecado. Pero no era el suyo, sino el tuyo, el mío. Y cuando Dios le levanta de los muertos, Dios crea un ser humano diferente, un hombre nuevo, la nueva criatura, el segundo hombre. Si tú crees que Él llevó tus pecados y que Dios le resucitó conforme a las Escrituras al tercer día, te salvas. Este es el Evangelio que tenemos. Tan sencillo, pero tan profundo. Os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Si dejas de creer en esto, te pierdes. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que el Mesías murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a los profetas, a las Escrituras. La base está en los profetas, en las Escrituras, en Moshe y los demás profetas, y en los escritos, los salmos. Y que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y se apareció a Kefas, o Cefas, que es Shimón. Después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Esta es la evidencia histórica de que hay una resurrección de Yeshua de los muertos. Que más de 500 lo han visto y ellos siguen vivos. Podéis ir preguntando. Este texto es suficiente evidencia, según un rabino ortodoxo, Pinhas Lapide, que Yeshua resucitó de los muertos, porque lo vieron tantas personas. Pero algunos ya duermen y después se apareció a Jacob, luego a los 12 apóstoles, a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me ha aparecido también a mí. A ti también. Yo sé que Él está vivo, porque lo he visto. Y lo veo todos los días en los profetas. Cada vez que abro la parashá semanal lo veo. Lo veo por todas partes. Él es Aleph hasta Tab. Revelación 14, 6 y 7. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿No es un poco diferente este evangelio que el que dice Pablo en 1 Corintios 15? Aquí hay un evangelio eterno, que un ángel, que parece ser en los últimos tiempos, que va a proclamar, según el libro de Revelación. Pero ¿cuál es el mensaje que predica este ángel? Este es el evangelio eterno. ¿Cuál es el primer mensaje que tiene? ¿Cuál es la primera frase de ese evangelio? ¿Cuál es? Temer a Dios. Temor a Dios. Temed a Dios. Si el evangelio no tiene un ingrediente de temor a Dios, es un falso evangelio. Si tú predicas solamente buenas nuevas en el sentido, todo te va a ir bien, sigue viviendo como vives, eso es desastroso. Tiene que haber un ingrediente de un Dios terrible, viene un juicio, arrepiéntete, Dios te ama, pero si no te arrepientes te perderás. Hay que tener temor de Dios. Tenemos que predicar para que la gente tenga temor de Dios. ¿Sabes por qué las personas pecan? Por falta de temor de Dios.
Y normalmente pecamos en secreto y no tenemos temor de Dios porque no entendemos quién es Dios y cómo ve en lo secreto. Y va a sacar en público todo lo que pasa en lo secreto. Primero temer a Dios, luego darle gloria. Porque ahora viene el juicio. Vaya evangelio, buenas nuevas. Que viene el juicio ahora mismo. ¿Qué buenas nuevas? Claro que sí, es buena nueva. ¿Sabes lo que es juicio? Es poner orden donde hay desorden. También es recompensar a los que han buscado la inmortalidad y las cosas correctas y se hayan arrepentido de sus pecados. Ellos serán declarados inocentes eternamente en el juicio. El juicio es bueno. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Una restauración de adoración es parte del Evangelio. Tenemos mucho que aprender de este mensaje. Parece ser que los hombres no lo predican suficientemente bien, que Hashem tiene que ampliar con un ángel que predica esto. Porque se olvidaron los hombres de predicar estas cosas, por eso un ángel tiene que venir a hacer el trabajo que tenían que hacer los hombres. No, yo pienso que sí, que ese ángel va a ayudar a los hombres a predicar y yo no sé cómo lo va a hacer, pero bueno, podemos colaborar con él, ¿no? Vamos a pasar a número 6, la parte número 6 sobre el pastor. No quiero parar ahora porque hay un buen fluir aquí y si hacemos una pausa vamos a perder el hilo. El pastor, en hebreo roé. Salmo 23 es un salmo ejemplar de lo que es un pastor. El Eterno es mi pastor, nada me faltará. Con eso ya sería suficiente hablar del pastor. ¿Qué es un pastor? Es uno que ayuda a las ovejas a que no les falte nada. Punto. Es el trabajo del pastor. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Y aquí la palabra restaura es hace volver mi alma. Yeshovev nafshi. Adonai roí lo echsal binadesh yahlene nafshi yeshovev. Yeshovev es la misma raíz que teshuva. Shuv, Yeshovev. Él hace que mi alma vuelva. Y lo traducen como restaura, está bien. Pero hay más aquí. Él hace que mi alma se vuelva hacia Él. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Bueno, podemos ver un poquito. Vamos a volver al segundo. En lugar de verdes pastos me hace descansar. Aquí es el trabajo del pastor obligar a las ovejas a descansar. En España estuve caminando por los campos de las viñas y vi un pastor que tenía muchas ovejas y fue mediodía y hablé con él y quería aprender cómo es ser pastor y él me reveló muchas cosas cómo es ser pastor y él dijo ahora yo y él empezó a obligar a sus ovejas a acostarse junto al agua que estaba ahí. Yo le digo, ¿por qué hace eso? ¿Por qué haces esto? Sí, porque ellos tienen que descansar ahora. Es mediodía. Les obligo a descansar, porque luego no aguantarán la tarde si no descansan. Y llegó mi pensamiento al Salmo 23. Me hace descansar. El pastor sabe, ahora no puedes estar comiendo, ahora descansar. Fue una buena lección a mí como pastor en ese tiempo. Es el Shabbat, ¿verdad? Te obliga. Para que tu alma se restaure, que vuelva hacia Él, que se enamore de nuevo. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Tú miras las ovejas y sabes si es un buen pastor o no, ¿verdad? Si las ovejas están mal, sucias, no han comido bien, cansadas, enfermas, ¿tú le vas a echar la culpa a las ovejas? Entonces, mira las ovejas para ver si es un buen pastor. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Cuando las ovejas están en momentos difíciles, es el momento cuando el pastor tiene que estar a su lado, acompañarles en los momentos difíciles. Es la tarea del pastor. Por eso el pastor es el que se queda fijo en un lugar, tiempo, conoce a las personas, de pe a pa conoce.
Yo pregunté, ¿usted conoce a todas las ovejas aquí? Sí. Dice, este es muy fuerte, esta es muy débil. Y va mencionando, sabe perfectamente cómo es cada uno. Y tenía algunas cabras también. Y las cabras siempre él tiraba piedras para que se espantaran las cabras para volver. Estos son los rebeldes, dice. ¿Sabe la diferencia entre cabras y ovejas? Hay muchas diferencias, pero una de ellas es cuando hay un peligro, las ovejas se juntan, todas se unen. Pero cuando las cabras ven un peligro, todas se van, cada una por su lado. Entonces tú sabes cuando hay ovejas y cabras en tu comunidad. Cuando hay problemas, las ovejas se juntan, se unen más y las cabras se van, cada uno por su lado. Tú estás conmigo en los tiempos de dificultad. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aquí hay mucho que hablar, pero no hay tiempo ahora. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es la sombra de muerte? ¿Cuál es el valle? En el valle está el agua y en las montañas están los lobos. Y cuando hay un lobo en la montaña, hay un sol detrás del lobo, hay una sombra del lobo abajo en el valle. Y esa sombra la ve las ovejas. Es la sombra de muerte del lobo, proyectada por el sol ahí está arriba. Los lobos están arriba mirando a ver si podemos pillar alguna oveja de esas. Pero el pastor está vigilando que los lobos no arrebaten ninguna. ¿Y qué hizo David el rey cuando vino el lobo? Fue detrás del lobo. Cuando vino el oso, se llevó una oveja. ¿Qué hizo David? Salió detrás. O sea que la lucha con Goliat fue la tercera en su vida, no la primera. Tenía ya lobo y oveja y oso. Peleas con fiera. Es un buen pastor. Que me dice, ¿cómo me voy a meter con el lobo y con el oso? Por una oveja, ya tengo muchas. Mira eso, el corazón del pastor. Se mete, combate la fiera, no permite que ninguna de ellas se pierda. Wow. O sea, la mesa está delante de los enemigos. La mesa está ahí en el valle. Ahí está la comida. Pero los lobos están arriba. Has ungido mi cabeza con aceite. Según tengo entendido, eso es para proteger su frente de los mosquitos y las moscas. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Me perseguirán, dice el hebreo. Y el defuni, me perseguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Eterno moraré por largos días. Qué hermoso salmo. Es el salmo del Shabbat. Las ovejas tienen miedo de las aguas. Hay un arroyo chiquitito con agua y la oveja no sabe qué profundidad tiene. Entonces el pastor usa su cayado y le da golpes en el fondo del arroyo para que la oveja escuche la profundidad, que no es profunda. Entonces él infunde aliento en la oveja con el sonido, porque tiene muy buen oído. Las ovejas tienen buen oído. Entonces, con ese golpe en el fondo del arroyo, la oveja sabe que no es muy profundo y salta el arroyo sin miedo. Paralelismo de que yo dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. También yo le pregunté al pastor aquel, ¿las ovejas conocen tu voz? Sí. Y si yo les llamo, ¿me van a hacer caso? No. Y salió un vídeo hace poco en YouTube o en los medios que probaron con diferentes personas que estaban clamando y las ovejas ni caso. Y viene un que es pastor y vienen todas corriendo. Conocen la voz del pastor. Qué bonito fue ese vídeo. Jeremías 23, 1-4. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara Hashem. Aquí se refiere a los líderes de la nación de Israel. Aquí el profeta está denunciando a los líderes que no están cuidando las almas de las personas del país. Por tanto, así dice el eterno Dios de Israel acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros habéis dispersado a mis ovejas. Y aquí te das cuenta que habla de mis ovejas,
David el rey, cuando era pastor, ¿de quién eran las ovejas que estaba pastoreando? De su papá, no eran suyas. Y Hashem dice, vosotros, pastores, no habéis cuidado mis ovejas. Así que a partir de ahora tú no vas a llamar a ninguna persona mi oveja. Son de Yeshua. No llames a nadie tu discípulo. Son de Yeshua. Habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado y no os habéis ocupado de ellas. He aquí yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras. Vemos aquí que Hashem juzga a los líderes. Si no hacen su trabajo correctamente, Él va a juzgar a esos líderes. Declara Hashem: yo mismo reuniré al remanente de mis ovejas. Escucha, esto va a pasar. Lo que estamos viendo ahora. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado, y las haré volver a sus pastos, y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas, aquí se habla en general del pueblo judío y todas las 12 tribus en un sentido. Habla de forma del Atzilut, ¿no? Del tiempo, mirando la visión de águila. Está hablando de lo que sucede ahora en los últimos tiempos con el pueblo de Israel, que estamos viendo de todo el mundo. Y luego pondré sobre ellas pastores que las apacentarán, y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna, declara el Eterno. Ni una sola alma de Israel se va a perder por causa de la muerte de Yeshua. Solamente los que se rebelaron y no quisieron recibir. Ezequiel 34, 1 al 16, dice: y vino a mí la palabra del Eterno diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Hashem: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Piensa ahora en los políticos. ¿Cuál es la tarea de un político, de un dirigente político? Ayudar al pueblo, no aprovecharse de su posición de líder político. ¿Robar lana se dice aquí? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana. Degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido. Aquí vemos el trabajo de un pastor. Lo que no hicieron es lo que deben hacer los pastores. Los débiles no habéis fortalecido. La enferma no habéis curado. La perniquebrada no habéis vendado. La descarriada no habéis hecho volver. La perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Y han sido dispersadas por falta de pastor. No llames pastor el que no es pastor. Y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Eterno. Vivo yo, declara el Eterno Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo. ¿Sabes quiénes son las fieras? Los que se aprovechan del mesianismo para sacar sus beneficios propios. Las fieras del campo son aquellos falsos maestros que abundan en todo el mundo ahora. Aprenden hebreo, aprenden muchas cosas judías y enseñan, y la gente busca leche, la gente busca alimento, y van a esos falsos maestros y reciben lavados de cerebros, o más bien ponen la cabeza, inflan las cabezas de las ovejas. Y las cabezas de las ovejas se vuelven tan pesadas que se caen al suelo y ya no producen nada. A ver si la imagen puede ayudarnos a entender lo que está pasando. Lo que quiero decir con esto. Las ovejas no necesitan tanto conocimiento. Necesitan relación con Hashem, vida espiritual, alimento.
Se han convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor. Y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Eterno. Así dice el Señor Eterno: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca. Amén, que ni razón. Y no serán más alimento para ellos. Proclamamos Beshem Yeshua que estos falsos pastores y superapóstoles que están por este mundo dejen de tener dominio sobre las ovejas para que sean liberadas a ser de Mashiach en lugar de falsos obreros. Porque así dice el eterno Dios: he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ríos, en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor, el Eterno. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Juan 10, 1 al 18. En verdad os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. La puerta es el mismo pastor. En Israel hay cuevas en los montes y en ocasiones el pastor juntaba las ovejas dentro de la cueva y él se durmió en la puerta o se quedó en la puerta de la cueva, en la entrada. El pastor mismo es la puerta. Y si el pastor es la puerta para la comunidad, todos los que quieren ministrar las ovejas de una comunidad y no pasan por la puerta es un ladrón y salteador. Hay que pasar por el liderazgo para llegar a las ovejas que están bajo su cuidado. Hay que respetar el orden. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El pastor es tanto la puerta como pastor. Aquí hay en las palabras hay muchas formas de entender y todas son correctas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz y llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Una relación personal entre pastores y ovejas. Nunca puedes pensar que se puede constituir una comunidad del Mesías en Internet. Tiene que haber una relación no de medios artificiales, sino algo real, físico. Tenemos que tener comunidades en todos los pueblos, en todas las ciudades. Lo que estamos haciendo ahora es preparar el camino para lo que va a venir. Usemos los medios de comunicación como una preparación para poder formar comunidades en todo lugar. Pero en cada lugar tiene que haber pastores que cuiden de las ovejas, físicamente presentes. No existe comunidades cibernéticas. Eso es una ilusión, en un mundo de ilusión. Tenemos que tenerlo claro, que no es lo ideal, es un camino para llegar a lo ideal. Aquí dice que el pastor saca las ovejas, las llama por nombre y las conduce afuera. El pastor sabe ayudar a las ovejas a encontrar comida y demás. Cuando saca todas las suyas,
Va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Con otras palabras, cuando tú hablas, si reconocen la voz de Yeshua en ti, te van a seguir. Y debes cuidarte muchísimo de meter tu propia voz en tu ministerio. Debe ser una voz de aquel que clama. Debe ser un eco de Yeshua para que las ovejas le conozcan a Él a través de ti. Y conforme tú hables palabras de Yeshua, ellos te van a seguir. Y el día cuando dejes de hablar palabras de Yeshua, no tienen ninguna obligación de seguirte. La obra no es nuestra, es de Él. Yeshua les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Os voy a contar algo que me impactó mucho. Una chica de Irak que vive en Suecia estuvo en drogas y una vida mala y se metió en una situación donde había brujería y demás, y vio una visión de toda la jerarquía de los espíritus malignos, y eso le asustó tanto que empezó a buscar a Dios. Y como era musulmana, ella fue a las mezquitas a buscar a Dios, y Dios se reveló a él, no voy a contar toda la historia, pero ella tuvo un encuentro con Yeshua, dejó de ser musulmana, conoció la voz del pastor y vino a nuestra conferencia el año pasado en Suecia. Y ella no entendía muchas cosas de las que enseñábamos ahí porque es nueva, digamos. Y nos sentamos en la misma mesa con ella y de repente empecé a hablar. Y le dije cosas. Y sentía, esto es de Hashem, estoy hablando. Y él me dijo, oh, me estás hablando, reconozco tu voz. Así me dijo. Eres tú, me estás hablando otra vez. Y yo me quedé tan feliz porque no escuchó mi voz, sino la voz del pastor que hablaba a través de mí. Da mucha satisfacción poder ser un canal. Bendito sea su nombre. Un desconocido no seguirán, pero si oyen la voz, te van a seguir también a ti. Ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Yeshua les dijo de nuevo, en verdad, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El pastor sabe muy bien cuándo reunir y cuándo salir por los campos con las ovejas. Hay momentos de poner todos en un redil. ¿Sabéis que hay momentos cuando el pastor tiene que meter a todas las ovejas en un redil? El redil es un lugar no muy agradable. Ahí se tienen que acomodar, ahí se apretan las ovejas, no caben ahí casi apenas. Y tienen que sentirse cerca el uno del otro. Y eso es parte del trabajo. Hay momentos de salir y hay momentos de entrar. Y el momento de entrar es que ellos empiecen a sentir identidad como grupo. Las ovejas necesitan la terapia del redil para encontrar su identidad de grupo. Y esto es lo que el pastor tiene que también cuidar, que podamos formar un grupo que se sienta como equipo. Nosotros somos el equipo. Somos la familia, somos el redil. Y esto es lo que estamos formando aquí. Todo nuevo que entre aquí tiene que reprogramar su mente y entender que aquí tenemos que estar juntos y unidos y a veces rozarnos unos a otros para saber, este es nuestro redil, nuestra familia, nosotros somos equipo. Para luego poder salir y hacer cosas fantásticas. Hay que hacer las dos cosas. Entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Yo soy el buen pastor en el sentido de no bueno como moralmente bueno, sino capacitado como pastor. Este es el sentido de la palabra griega aquí. Aunque Yeshua no hablaba en griego, pero yo no creo que hay problemas de traducción aquí. El buen pastor, y aquí hay también un eco de los macabeos, que son llamados los buenos pastores. Y si tú miras bien el contexto, cuando Yeshua habló de esto, es el tiempo de los macabeos. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Está hablando aquí incluso de los macabeos que se sacrificaban para salvar. Un buen pastor da su vida por las ovejas. Y dar la vida no significa siempre morir, sino dar la vida. Vivir con y para ellos. Pero el que es un asalariado, uno que lo hace por dinero, por beneficio propio, y no un pastor que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Tenemos aquí un sentimiento, aunque no seas dueño de las ovejas de Yeshua, pero sí eres dueño del derecho a cuidar las ovejas de Yeshua, para hablar de alguna forma. Esas ovejas están bajo tu cuidado, no bajo otro cuidado. Tú eres el responsable del bienestar de esa oveja. Entonces, si tú sientes que eres como dueño, es correcto. Ahora estamos hablando de equilibrio. Entiendes que es un encargo que se te ha dado y tienes que dar cuenta ante el superpastor de cómo administraste este trabajo. Cada oveja, ¿cómo está la oveja? ¿Hiciste lo que tenías que hacer con cada uno? Yo tengo una mala conciencia, amados, porque yo sé que muchas personas que han pasado en mi vida, no siento que yo hice lo que tenía que ver con todos ellos. Y mi conciencia me golpea. Algunos he dañado. Y antes de fallecer mi padre, de bendita memoria, tuvimos una reunión con el liderazgo de KUM en Suecia, que mi padre era parte de ella. Y él dice, porque tuvo un derrame cerebral, no, un derrame de corazón, un ataque de corazón. Se le quedó un poco el corazón bombeó, después creo que era el 20% de lo que había sido al principio. Y durante esos meses, que eran 6 meses creo que, desde el primer ataque hasta que falleció, estuvo con nosotros hablando de su vida y reflexionaba sobre su vida. Fue la última palabra de mi padre al consejo. Y él dice, cuando yo tuve este ataque y estaba tan cerca de la muerte, después he pensado en mi vida, qué es importante, qué no es importante. Y una de las cosas que me pesan es que yo he dañado a ciertas personas en mi vida. Me arrepiento de haber hecho cosas que han dañado a otras personas. Y él dice, es muy importante la familia y el amor entre nosotros. Muchas palabras de un sabio. Y yo pienso mucho en eso. Que Moshe Rabeno dijo, yo no he hecho daño a nadie. Qué tremenda palabra. ¿Qué pastor puede decir eso? No he hecho daño a nadie. ¿Tú has hecho daño a alguien? Que Hashem nos ayude a no volver a hacerlo. Y si podemos reparar algo, hagámoslo. Es que sucede algo, doctor, a veces inconscientemente lo hacemos, no voluntariamente. Porque prácticamente eso es lo mayoritario. No lo hacemos con ninguna mala intención. Exacto. Sucede. Y hay un efecto. Y pedimos a Hashem que nos dé sabiduría para no dañar a nadie. Que aprendamos de los errores. Hashem lo ha permitido. Y al final y al cabo cada uno es responsable de su vida. Tener humildad para pedir perdón, rectificar. Si hay que ir a una persona, se va y se pide perdón. Y te digo una cosa, amado líder, no pierdes autoridad por ser humilde. Si tú pides perdón a tus hijos,
No te van a bajar de tu autoridad, te van a respetar más. Porque ellos saben que has hecho un error. Y si tú lo reconoces, vas a recibir honra en sus ojos. Pero no vuelvas a hacer lo mismo. No vuelvas a hacer lo mismo, no vuelvas a dañar. Aprende a no dañar. Lo que aprendemos de los ancianos entre nosotros es que la vida los ha enseñado tanto que tienen mucho cuidado de dañar a otras personas. Es algo que yo aprendo o quiero aprender de los ancianos. Lo veo en muchísimos ancianos entre nosotros. Cuando eran jóvenes eran lanzados, hacían cosas y dañaban muchas veces. Y ahora piensan 3 veces antes de tomar un paso. No solamente por falta de energía, sino por sabiduría para hacer las cosas bien. Lo que los jóvenes tienen de energía, los ancianos lo tienen de sabiduría porque les falta la energía de los jóvenes, pero a los jóvenes les falta la sabiduría de los ancianos. Ahí tenemos que colaborar. Bueno, sigamos porque estamos saliendo un poquito del tema. Estamos hablando ahora de ser dueño de las ovejas, es decir, tener ciertas ovejas, tener el derecho, la autorización. Somos dueños del derecho de ciertas personas, aunque nosotros no somos dueños directos de las ovejas. Pero tenemos una delegación, una autorización de cuidar ciertas personas que están bajo nuestro cuidado. Y ese sentimiento hace que cuando viene el lobo, nosotros no vamos a abandonar a las ovejas, vamos a combatir, igual que hizo el rey David, el mal, y vamos a arrebatar las ovejas de la boca del lobo. Él huye, que no es el dueño, porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es decir, un pastor necesita tomar tiempo con cada uno de los que tiene bajo su cuidado. Tiene que conocerse. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también es necesario traerlas. Está hablando de 2 grupos, de las 10 tribus perdidas y los gentiles, según el profeta Isaías. Poca cosa te es para restaurar, que seas remanente de Jacob y restaure las tribus de Israel. Yo te haré luz para las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos de la tierra. También te haré luz para ti. O sea, Él tiene que restaurar las 12 tribus, pero también tiene que llevar la salvación a los gentiles. Hay otras ovejas. Me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor en el milenio. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento lo he recibido de mi Padre. Juan 21, 15 al 27. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Yeshua dijo a Simón Pedro: Simón, ben Yohanan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Yeshua le dijo: apacienta mis corderos. ¿Ves? Cordero, es lo chiquitito. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Yohanan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Yeshua le dijo: pastorea mis ovejas. Más grande responsabilidad. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Yohanan, ben Yohanan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Yeshua le dijo: apacienta mis ovejas. Mayor responsabilidad causada por mayor enamoramiento. Cuanto más ames a Yeshua, más responsabilidad tendrás. Te amo, pero no te quiero cerca. Te amo, pero ahí lejos, ¿no? Primero de Pedro 5:7, estas palabras impactaron sumamente en la vida de Simón.
Y él escribe en su primera carta: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos del Mesías, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios. Ancianos, por favor, pastoread. O sea, sois ancianos, sois líderes de la comunidad donde vivís. Por favor, haced el trabajo de pastor. Todo lo que hemos leído ahí en los profetas: busca a los descarriados, sana a los enfermos, ayuda a las ovejas, da de comer a las ovejas en su tiempo, da vuestras vidas por ellos. No vivid para tener vuestro propio interés, sacar beneficio económico propio o de otra clase de beneficio. Ese no es el propósito. Hashem te va a dar lo que necesitas, pero si tú lo haces para ganar dinero, te equivocaste de lugar. Vete de aquí. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, no vuestro, de Dios, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Claro, él va adelante y las ovejas siguen. Las ovejas hacen lo que hace el pastor. Van donde va él. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el superpastor, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. ¿Tú quieres esa corona? Haz bien el trabajo de pastor entonces.